Hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno volverlos a ver, los extrañé mucho el domingo. Bueno, hermanos, vamos entonces a poner este tiempo en manos del Señor. Hoy me siento un poquito también para acabar de ajustar, enfermo de la garganta, entonces no los voy a gritar. Bueno, amado Padre, Señor y Dios celestial, te damos toda la gloria, la honra y el honor que tú mereces, Señor. Gracias, Padre, por esta bonita oportunidad que nos has dado de despertar el día de hoy, de los alimentos, pero sobre todo, Señor, de poder reunirnos como familia en la fe, como pueblo tuyo, Padre Santo, para, para alabarte, para adorarte, para cantarte canciones que saltan tu nombre, Señor, para orar a ti, porque sabemos que todas estas cosas, Señor, son tu voluntad. Te pido, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes, Padre Santo, para que los bendigas, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por haberlos traído con bien, Señor. Y también, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, a tu palabra. Por favor, te entrego, Padre Santo, mis manos y lo que hago, mi corazón y lo que pienso, mi boca y lo que digo, Señor. Que todo sea para tu gloria, para tu honra, oh soberano Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, estar acá siempre me genera mucho temblor. Creo que es por la altura. Entonces, hermanos, antes de empezar, yo quisiera, a modo de introducción, leer una historia. Y dice que durante la Guerra Civil estadounidense, un joven soldado que había perdido a su padre y a dos hermanos en la guerra, buscaba desesperadamente una audiencia con el presidente Abraham Lincoln. Su intención era pedir una licencia para regresar a casa y ayudar a su madre y a su hermana en las labores de la granja. Sin embargo, al llegar a la Casa Blanca, los guardias le impidieron el paso de manera tajante. No tenía cita, no era una persona importante, el presidente estaba demasiado ocupado en asuntos de la guerra. El soldado se sentó en un banco cercano a la Casa Blanca, se puso a llorar. Mientras el soldado estaba en esta situación, se le acercó un niño y le preguntó por qué estaba tan triste. El soldado le contó la historia, entonces el niño lo tomó de la mano y le dijo: ven conmigo. El niño pasó por delante de los guardias, quienes no se atrevieron a detenerlo. Caminó por los pasillos, abrió la puerta de la oficina presidencial sin siquiera tocar y entró. El niño se dirigió al presidente y le dijo: papá, este soldado necesita hablar contigo. Lincoln dejó a un lado los mapas de la guerra, escuchó al soldado con paciencia y finalmente le concedió la ayuda que el soldado necesitaba. Hermanos, esta historia es real. Esta historia, hay mucho registro histórico de esta historia. Y sobre esta historia podemos rescatar dos cosas muy bonitas. Primero, la incapacidad propia. El soldado, por sus propios méritos, no pudo ingresar a la oficina del presidente. No pudo lograr lo que él quería, lo que él necesitaba. Y la otra cosa que podemos rescatar es el privilegio del hijo. Este niño entró a la oficina no por ser un político reconocido, no por ser un militar de alto rango, sino por su relación filial con el presidente, con su padre. Amados hermanos, el nombre de este mensaje del día de hoy lo he titulado El rey sabio y su madre, el contraste. Eh, a partir de el pecado en Edén, cuando Adán y Eva cayeron, se abrió una brecha infinita que para el ser humano es imposible cruzar por sus propios medios.
El pecado separó la comunión que teníamos nosotros con Dios y por nuestros propios medios es imposible llegar a Él. Por eso es que a consecuencia de esto surge la necesidad de un intercesor. Quiero que primero que todo, para el desarrollo del tema, definamos la palabra intercesor. Intercesor, según la RAE, significa persona que habla o actúa por otra para conseguirle un bien o librarla de un mal. Es importante esta definición, que la guardemos muy bien porque durante el desarrollo del mensaje la vamos a necesitar. Para empezar a desarrollar el tema, quiero que vayamos a Primera de Reyes, en el capítulo 2, versículo 18. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Aquí vemos vemos la figura de intercesor, una persona que va a hablar por otra para conseguirle un bien o quizás librarla de un mal, como dice la definición de intercesor. Por favor, el versículo 19, y dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla. Es, es muy bonito esta parte del versículo que dice: y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice que el rey Salomón hizo traer un trono para su madre. Lo podemos poner en Nueva Traducción Viviente, por favor. Creo que es esa la que está dice en esa. Ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a su derecha. Hermanos, sabemos que el rey Salomón es una figura del Señor Jesucristo. De hecho podemos verlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 42, en la parte B. Por palabras del mismo Señor Jesucristo, Él dice, sí, por favor. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. El rey Salomón es figura del Señor Jesucristo, pero sabemos que como el Señor Jesucristo no hay nadie, todos somos imperfectos, y el Señor Jesucristo fue el único perfecto. Sabemos que el mayor error del rey Salomón lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17 también. Este capítulo y esta porción, este pasaje dice: instrucciones de un rey, instrucciones para un rey. Y dice el versículo: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y el rey Salomón se pasó un poquito con este versículo, ¿cierto? Lo incumplió un poquito, no tomará muchas, él tomó, se pasó 1000 veces. Bueno, hermanos, quiero que sigamos en Primera de Reyes 2, íbamos en el versículo ya 20. Y aquí vemos la intercesión de Betsabé. Y dice: y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía,
que yo no te la negaré. Amados hermanos, allá afuera se dice que como el rey Salomón es figura del Señor Jesucristo, Betsabé es figura de la Virgen María. Y dicen que María está sentada a la diestra de Jesús, que María todo lo que le pida al Señor Jesús, Él no lo va a cumplir. De hecho, esta frase, pide madre mía que yo no te la negaré, es el fundamento de una doctrina de la religión tradicional que se llama la omnipotencia suplicante. Básicamente esa doctrina dice que si el Señor Jesús todo lo puede con su poder, María todo lo puede con la oración. Y es fácil, hermanos, y es fácil caer de pronto en estos tipos de doctrinas, sobre todo cuando hay pasajes que aparentemente la respaldan y cuando nosotros no nos vamos a todo el contexto del pasaje. Pero entonces incluso alguien me decía que, que esta doctrina también era sustentada por un salmo, que María es la que se sienta a la diestra del Señor Jesús. Salmo 45, capítulo 9. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Si ustedes miran sus Biblias, el nombre de este salmo, ¿cuál es? Cántico de las bodas del rey. Sabemos que el rey que se va a casar, del rey que estamos hablando aquí, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Y el Señor Jesucristo se va a casar con quién? Con la iglesia. Entonces, si nosotros decimos que la reina está a tu diestra con oro de Ofir, si esa reina, la Virgen María, estaríamos afirmando que el Señor Jesús se va a casar con su madre. Esta reina es la iglesia. Entonces, pero vamos a seguir desarrollando el tema para que no nos quedemos ahí y veamos todo el contexto del pasaje. Y vamos al versículo 21 de Primera de Reyes 2:21. Y ella dijo: dese a Abisag Tsunamita por mujer a tu hermano Adonías. El 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag Tsunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y leamos también del 24 al 25. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Si volvemos al 20, vemos que Salomón le cumplió. Pide, madre mía, que yo no te la negaré. Entonces vemos hermanos que la misma Biblia nos enseña que hay que mirar todo el contexto del pasaje para que no nos dejemos engañar por doctrinas que quizás están posiblemente respaldadas por la misma Biblia. Pero si estamos hablando de intercesión, quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 23. De hecho, el hermano Rodolfo ahora hizo mención sobre este pasaje. Y se acercó a Abraham y dijo:
destruirás también al justo con el impío. Estamos hablando de intercesión. Vemos cómo una persona habla por otra para conseguirle un bien o librarlo de un mal. En este caso era por Sodoma. También quiero que vayamos a Éxodo 32, del 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí vemos de nuevo intercesión. A través de toda la Biblia vemos ejemplos de intercesión, pero para este mensaje he querido tomar solo 3 ejemplos y quiero que tomemos uno más, que está en el libro de Juan, capítulo 2, del 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hermanos, cuando nosotros vemos todas las intercesiones, toda la intercesión que es humana, debemos siempre mirar el alcance. O sea, ¿qué estaban pidiendo? ¿Qué era lo que ellos estaban, por qué estaban intercediendo? María estaba intercediendo por vino, Abraham por Sodoma, Moisés por el pueblo de Israel. Pero, pero cuando nosotros vemos la intercesión del Señor Jesús, es una intercesión sacerdotal y eterna. Él intercede por nosotros, por nuestra relación ante el Padre y por reconciliarnos con Él. Y una de las cosas que todas estas 3 intercesiones humanas, de estas 3 personas, Abraham, Moisés y María, es que todos murieron. Todos murieron. Y la Biblia nos va dando la enseñanza de por qué era necesario otro intercesor. Quiero que leamos Romanos 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, la intercesión humana tiene un límite y es mientras estemos acá. De hecho, nosotros estamos llamados a interceder por nuestros hermanos enfermos. Estamos llamados a orar. De hecho, hay un pasaje muy bonito que no lo recuerdo y dice el Señor que buscaba a alguien que intercediera por una ciudad, por una nación, y que no lo encontró, no encontró a nadie. Entonces, nosotros estamos llamados también a interceder, pero una vez partamos de este mundo, esa intercesión ya cumple su ciclo.
quiero que vayamos también al libro de Hebreos, en el capítulo 7, del 23 al 25. Y dice la palabra de Dios: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué hacían los sacerdotes? Intercedían ante el Señor, ante Dios, por el pueblo, los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, las oraciones. Y dice el 20, mas este, o sea, el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces el Señor Jesús es el único que puede interceder por todos, porque Él es el único que se pudo levantar de la tumba. Amados hermanos, estuve buscando y en la palabra de Dios me llama mucho la atención las formas en las que el Señor Jesús se refería a Dios. Y Él decía: mi Padre, vuestro Padre, Padre Santo, Padre justo, Dios mío, Señor del cielo y de la tierra, el que me envió, mi Dios, y también Abba Padre. Pero no hay ningún versículo en ninguna Biblia, ni antigua, ni nueva, ninguna traducción, ni en español, ni en inglés, ni en hebreo, ni en griego, que el Señor Jesús haya dicho: Dios mi Salvador, porque Él es el único que puede salvar. Pero entonces aquí llegamos a un punto y nos hacemos una pregunta: ¿por qué entonces a la bienaventurada Madre de Jesús, a María, se le adora? ¿Por qué se le llama intercesora? Y sabemos que el enemigo desde el principio, él ha pervertido la verdad. Él utiliza las escrituras y él toma una verdad y la dice a medias para desviar a las personas del verdadero camino del Señor. ¿Y cómo sabemos? Pues Satanás no puede crear nada. Entonces él toma lo que Dios ya hizo y lo distorsiona. Quiero que vayamos a Judas, versículo 9. Judas solo tiene un capítulo, Judas 1:9. Y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque ¿por qué Satanás estaba interesado en el cuerpo de Moisés? Porque él quería que lo adoraran a Moisés. Quería quizás convertir su tumba en un lugar de peregrinación. No lo logró con él, pero bueno, hay otros profetas por ahí que sí hay lugar de peregrinación, por lo menos dicen que una vez en la vida. Y como Satanás no conoce el corazón humano, pero sí conoce la inclinación del corazón humano, quiero que vayamos a Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Si no, hoy habría algún lugar en el mundo donde las personas se peregrinarían a quemar incienso
y hacer y adorar. Pero él no, Satanás no lo logró con Moisés, pero él no se rinde. Él no se rinde, nunca se rinde. Y quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y dice, él quitó el rey que había en este momento. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces, ¿qué? Le quemaban incienso los hijos de Israel. No lo pudo con Moisés, pero entonces él no se rindió y desvió el corazón de Israel y logró que de hecho a, a una serpiente de bronce ya le estaban quemando incienso. Pero entonces, hermanos, ¿a qué nos manda la palabra? ¿A qué nos invita Dios a través de las Escrituras? Quiero que leamos primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra aquí no dice que él está devorando a todo el que se encuentra. A mí me dice que todos no son devorables. Hay que estar sobrios y atentos en oración, en comunión con Dios, en la palabra, porque o si no, nos va a encontrar, nos va a devorar. Entonces, la palabra nos llama a nosotros a estar siempre en comunión con el Señor, a orar, a aprender de la palabra, a conocer los mandamientos del Señor, la voluntad de Dios, para que así no pequemos. La única manera de nosotros podernos defender del enemigo es con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Cómo se defendía el Señor Jesús? A través de la palabra. Mientras que el enemigo lo tentaba incluso con la misma palabra, distorsionando la palabra, el Señor Jesús le decía, escrito está. Por eso, para que cuando a nosotros nos llegue una tentación, nosotros también podamos decir, escrito está. Escrito está que no murmuraré. Escrito está que no voy a calumniar. Escrito está que leeré la palabra. Escrito está que instruiré a mis hijos en el camino del Señor. Escrito está que me congregaré. Escrito está que buscaré el bien de mi prójimo. Escrito está que amaré al que me odia. Escrito está que buscaré primero el reino de Dios y su justicia. Luego todo lo que pueda llegar a mí, todo eso es añadidura, porque nosotros somos dignos de algo. Nosotros no somos dignos de nada. Solamente el Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo son dignos de todo. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en Mateo, esto no lo tengo aquí, Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solo hay uno, Señor Jesús, que es digno de todo. Hermanos, hemos visto al rey Salomón como el rey sabio, que nos da una lección eterna, el respeto por una madre. Es un valor humano, pero la justicia del reino es un valor divino. Salomón no fue menos hijo por decirle que no a Betsabé. Fue más rey por poner primero la voluntad de Dios. Así como el Señor Jesús tampoco deshonra a María por ser nuestro único mediador, sino que
la honra al ser esa, ese Dios y ese único Salvador por lo cual ella lo trajo al mundo, de salvar a la humanidad. Y para que finalicemos, hermanos, a modo de conclusión, en el que solo hay un intercesor, quiero que leamos estos versículos, Romanos 8:34. El pasaje habla de que quién nos va a condenar, quién tiene potestad sobre nosotros. Y dice, Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Timoteo 2:3. Porque es bueno y agradable, porque, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Y un solo mediador significa ¿cuántos? Uno. Pues ahí ya no hay que buscarle más, no. A este versículo no hay que hacerle, ¿cómo es que decía Leito? Exégesis, hermenéutica, homilética, no. Un solo mediador ya, fin. Ya uno lo lee y ya lo entendió. Un niño lo lee y lo entiende. Y Juan 14:6, que es uno de los más bonitos, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese sino es solamente por mí. Yo soy el camino. Singular o plural, singular. Uno, ¿cierto? Uno, el camino. La verdad. ¿Cuántas verdades? Una. ¿Cuántas vidas? Una. ¿Y cómo llegamos al Padre? Solo por Él. Me gusta cuando voy a evangelizar, pues yo le digo a las personas que cuando van a ir a mi casa y yo les pregunto, ¿cómo va usted a mi casa? Me dicen que no saben. Y si yo no le doy la dirección, ¿usted cómo llega? No, pues me pierdo. Y yo, ¿usted sabe cómo se llega al cielo? No, pues no sé. Y yo, se pierde. Necesitamos al Señor Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Hermanos, que hoy, no solamente para nosotros, sino también si de pronto alguien nos ve a través del video, pueda reafirmar en su corazón que solo hay un mediador, que solo hay un intercesor. Solo hay alguien que ya pagó por nuestros pecados y que si nos sometemos a su voluntad, si nos sometemos a su amor, a su obra en la cruz, nuestros pecados ya habrán sido pagados. Y así como una infracción no se paga dos veces, el pecado tampoco se paga dos veces. Cuando nosotros estemos en juicio, el Señor Jesús dirá, yo ya pagué por él. Y nosotros no tendremos que pagar la condena del pecado que es la muerte. Vamos, hermanos, a darles gracias a Dios por este tiempo y que nos lleve con bien a nuestros hogares. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado. Gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra hermosa.